Bienvenidos. Realmente me sentí en esta mañana y le doy gracias a Dios. Ahora durante el tiempo de alabanza y adoración que tuvimos, pues pude ser reconfortado por Dios. Entonces le doy gracias a Dios en ese sentido y espero pues que también ustedes hayan sido reconfortados igualmente. En el día de hoy vamos a mirar un tema relacionado con una realidad que todos vivimos y que como creyentes tenemos que aprender a convivir. Y se trata de momentos difíciles en nuestra vida y de los cuales estoy casi seguro que ninguno de nosotros ha escapado de vivir momentos difíciles y momentos de angustia. Y yo sé que sin duda para ninguno de nosotros es cómodo experimentar momentos de fricción. Y en cuanto a eso, pues quisiera comenzar con algunas preguntas relacionadas con el tema. ¿Qué propósitos ha tenido Dios con situaciones que son complejas para sobrellevar? ¿Qué propósitos ha tenido Dios en situaciones complejas de sobrellevar? ¿Cómo es que vemos nosotros a Dios obrar en circunstancias como estas? ¿Somos conscientes de la obra de Dios en ese momento? ¿De qué manera buscamos a Dios en esos momentos? ¿Hemos experimentado de alguna manera consuelo de Dios? ¿O buscamos el descanso en otras fuentes? La palabra de Dios nos puede ayudar y nos puede contestar estas preguntas esta mañana. Vamos a preparar nuestro corazón para ver lo que la Escritura tiene para decirnos hoy en cuanto a esto. Padre amado, te damos gracias por lo que tú eres, por lo que tú representas para nosotros. Tú eres un Dios grande, un Dios de poder. Gracias por lo que tú puedes hacer por medio de tu sabiduría. Te pedimos en esta mañana la sabiduría de lo alto, no la sabiduría humana, terrenal, sino la sabiduría que proviene, Señor, de ti, para entender, para explicar y para aplicar también la palabra tuya. Reconocemos nuestra debilidad, pero también reconocemos que el poder tuyo, Señor, se perfecciona en nuestra debilidad. Que tu poder y tu gracia, Señor, nos acompañen en esta mañana al ver lo que dice tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a mirar a través de este pasaje, pues, este tema, esta temática que se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1. Vamos a comenzar desde el versículo 3, del 3 al 8. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 8. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están
en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Algunos comentarios generales en cuanto a pues, el pasaje que acabamos de leer, es que ahí, pues, si ustedes se pudieron dar cuenta, hay una palabra en la cual se hace mucho énfasis, ¿cierto? ¿Cuál es? La palabra consuelo, consolación, consolados. Es una palabra que aparece 10 veces ahí. Y otra palabra que también aparece menos, pero también hay énfasis, ¿cuál es? Tribulación, aflicciones, correcto. Y pues la razón por la cual Pablo habla acerca de tribulación es porque cuando se escribió la carta habían estado o estaban experimentando persecución por causa del Evangelio. Y hay aproximadamente 4 o 5 principios que se pueden extraer de allí, de ese pasaje, que nos puede ayudar a ver la voluntad de Dios y cómo podríamos aplicarlos. El primer principio que veo allí en cuanto a las tribulaciones es que las tribulaciones hacen parte normal de la vida. Ese es el primer principio. Las tribulaciones hacen parte normal de la vida. Pero no todo el mundo piensa que las tribulaciones y las aflicciones son normales. Sin embargo, no solo, según la palabra de Dios, son normales, sino necesarias. ¿Por qué a veces consideramos que no son normales? Porque nuestra naturaleza humana no acepta dolor y sufrimiento. Nuestra naturaleza humana no acepta. Y es que nosotros no fuimos creados originalmente para experimentar dolor y sufrimiento. No fuimos creados para eso. Sin embargo, en la creación de un nuevo hombre por medio del Señor Jesucristo, las tribulaciones deben verse desde una perspectiva diferente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a mirar lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 5, versículos del 3 al 5, acerca de las tribulaciones. El mismo Pablo dice acerca de las tribulaciones. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué es lo que podemos observar allí en este otro pasaje donde Pablo habla acerca de las tribulaciones? Pues que en la tribulación están involucrados
otros aspectos que hacen parte de ese mismo proceso. Y lo que vemos es un proceso que se inicia con tribulación y luego dentro de la tribulación hay algo que resulta en paciencia y luego de la paciencia resulta la prueba y luego de la prueba resulta la esperanza. Comenzamos con tribulación y terminamos con esperanza. Eso es lo que Dios hace. De algo que es aparentemente negativo, Dios a través de un proceso lo convierte en algo positivo. Pero dice que la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos ayuda y nos prepara para experimentar y para ver lo positivo de las pruebas. Y la paciencia, ¿por qué es necesaria la paciencia? ¿Por qué está involucrada allí la paciencia? Porque realmente son situaciones que nosotros no podemos controlar. Entonces, cuando hay situaciones en la vida que no podemos controlar humanamente, con nuestra capacidad y con nuestra fuerza, es donde necesitamos ejercer paciencia. Necesitamos ejercitar la paciencia en esas situaciones. Tenemos que ejercitar la espera, esperar, porque no vemos, y resistir la prueba sin ninguna capacidad humana ni ninguna oportunidad para poder intervenir y cambiar las situaciones. Pasemos a la siguiente diapositiva. Estamos en las tribulaciones, hacen parte normal de la vida y no solamente son normales, sino que según Dios son necesarias. Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es una oportunidad para ver obrar a Dios. Pareciera un poco contradictorio eso, ¿cierto? ¿Cómo es que puedo ver obrar a Dios en situaciones que me afectan? Es una oportunidad para ver obrar a Dios, y no solamente para ver obrar a Dios, sino también para ser moldeados y ser transformados en nuestro carácter. Pregunta: ¿qué cosas personales pueden ser tribulación? Una pregunta para que libremente ustedes puedan responder. Una palabra, una frase muy corta, me pueden decir en qué cosas se pueden experimentar tribulación. Cristina. Perdón, Cristina. Una enfermedad. Roberto. Iba a decir lo mismo. Lo mismo. Por ahí oye otra cosa. Una mala noticia, Miguel. Claro. La pérdida del trabajo. La pérdida de un ser querido. ¿Qué más? Con los hijos de pronto cuando o sea, cuando no están cuando no se casan, o sea, como que cuando no están en un buen camino, cuando están en un mal camino, cuando se desvían, cosas así. Hijos rebeldes. Sí. Exactamente. Correcto. Sí, cuando hay crisis, cuando tenemos crisis en relaciones con personas que nos rodean, eso causa tribulación. Ya sea con la pareja, con los hijos, con los padres, con
los hermanos de sangre, con los hermanos en la fe, etc. O sea, la crisis de las relaciones, eso puede causar tribulación. Pero yo diría que en general, la pérdida de algo o el peligro de perder algo es causa de tribulación. La pérdida de algo o el peligro de perder algo, eso es causa para nosotros de tribulación. Ese es el primer principio. Las tribulaciones hacen parte normal de la vida. No solamente son normales, sino que son necesarias. Pero el otro principio que veo allí es las tribulaciones y la naturaleza de Dios en medio de las tribulaciones. Cuando nosotros conocemos correctamente quién es Dios, y conocemos la naturaleza de Dios, podemos encontrar nuestra verdadera relación con Dios y nuestro propósito en la vida. Todo comienza en cómo es Dios, su persona y cómo obra Dios. Y de ahí es entonces donde nosotros podemos relacionarnos y comunicarnos adecuadamente con Dios, cuando entendemos y sabemos cómo es Él, cómo obra y cómo se quiere relacionar con nosotros. Es la naturaleza de Dios y las tribulaciones. Siempre tenemos que iniciar con Dios. Él es el inicio de todo, no somos nosotros. Siempre tenemos que iniciar por Dios. Él es el principio y el origen de todo. Podemos conocer a Dios a través de sus características, de sus cualidades divinas. Y una de esas características que se mencionan aquí es que Él es un Dios consolador. Así como es un Dios santo, así como es un Dios justo, como es un Dios bueno, es un Dios fiel. Y la palabra también habla acerca de que Dios es un Dios consolador. Esa es una manera en la cual Él se quiere relacionar con nosotros. Y nosotros conocemos todas esas características de Dios porque Él nos enseña eso a nosotros. No es que humanamente nosotros podemos percibir cómo es Dios, no, Él nos enseña eso. Y entonces nosotros tenemos que aceptar y someternos a cómo es Dios. Conocemos que Él es santo porque Él revela eso, su santidad. Entonces nosotros tenemos que responder ante la santidad de Dios. Conocemos que Él es justo porque Él nos dice que Él es justo y entonces nosotros tenemos que responder ante la justicia de ese Dios. Pasamos a la siguiente. Y por eso es que Pablo allí dice, en el versículo 3 del mismo pasaje en 2 de Corintios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ese es el Dios del que está hablando allí. Es la fuente, Dios es la fuente de dos cualidades. Es la fuente, es la misericordia y el consuelo. Así como Dios es la fuente del amor. Y eso lo dice también. O sea, Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. En la siguiente diapositiva vamos a mirar algo acerca de lo que dice en 1 de Juan 4 del 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. Acá no dice Dios da amor, no, Dios es, Él es la fuente. Entonces, eso es lo que Pablo está, el mismo concepto, Él es Padre de consolación, de misericordia y Dios de toda consolación. De Él se genera eso. No es que nosotros somos los que sabemos qué es consolar. No, es Dios el que sabe qué es consolar. Todo lo bueno proviene de Dios. Todo lo que es bueno proviene de Dios. Y nosotros podemos tener algo de lo que proviene de Dios porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y aprendemos de algo de sus características y además somos bendecidos por las características de Dios. Pasamos al siguiente para ver algo de lo que dice de Santiago 46, Salmo 46, 1 y 2. Paso un momentico, de pronto no tengo ese versículo ahí, al anterior, creo que no tengo ese ahí. Pero Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda dádiva y todo don perfecto provienen de Él. Entonces, es importante que nosotros entendamos esa verdad porque no es algo que proviene humanamente de nosotros. No, nosotros no podemos consolar correctamente, ni podemos consolarnos a nosotros mismos si no estamos relacionándonos con la verdadera y real fuente de la consolación. Y es por eso que debemos estar constantemente creciendo, avanzando, relacionándonos con Dios, fortaleciendo nuestra relación personal con Dios. Es por eso que necesitamos, eso es vital, eso es fundamental, porque en la misma medida en que conocemos a ese Dios y nos fortalecemos, es en la misma medida en la cual vamos a poder ser capaces de sobrellevar tribulación y aflicción. Si hay debilidad en nuestra relación con Dios, entonces cuando venga tribulación y aflicción, también vamos a ser afectados. Y no estoy diciendo que es fácil. No estoy diciendo que es fácil de experimentar. Pero la relación con Dios nos prepara para eso. Al saber quién es Dios y cómo obra, estaremos en capacidad de poder aplicar esas verdades. Mientras que si no tenemos el conocimiento de la naturaleza de Dios, difícilmente vamos a poder llegar a experimentar descanso en situaciones difíciles. Ese es el tercer principio. El segundo principio, perdón, la naturaleza de Dios en medio de las tribulaciones. Tercer principio, ¿cómo obra Dios en las tribulaciones? Es interesante ver eso, cómo obra Dios. Y Dios ya ha mostrado cómo es que Él obra. Ya Dios se ha revelado en su palabra cómo es que Él quiere relacionarse con nosotros. Entonces, el ver cómo Dios en su palabra se muestra relacionándose en esas situaciones es ejemplo para nosotros también. Seguir. Pasemos. Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones.
tribulaciones. Es muy explícito allí, muy claro, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y el Salmo 46, versículos 1 y 2 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces hay por tanto, hay un resultado de eso, de quién es Dios. Entonces el resultado de cómo yo respondo, de quién es Dios. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Es una situación bastante extrema, ¿cierto? Y si han visto las películas del fin del mundo 2012, Impacto Profundo, eso es una situación extrema, pero no temeremos en ninguna situación. Entonces Dios es un Dios también de las tribulaciones y permanece con nosotros allí, en esa situación. Él quiere atender cada una de nuestras necesidades. Y en ese salmo allí, Salmo 46, dice: Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos comunica eso? Que Él es nuestro pronto auxilio. Porque Dios está pendiente, está cerca, es un Dios cercano a eso. No desconoce por lo que pasamos. Dios conoce por lo que pasamos. Y además que no solamente conoce, sino que también está presto. Es un Dios presto para socorrernos en tribulación. Y lo que muestra a Dios es que con una tribulación va acompañado del consuelo. Uno se pregunta: ay, entonces ¿para qué la tribulación si me va a consolar? O sea, ¿para qué? Ahí sí es como Dios obra, ¿cierto? Dios quiere relacionarse con nosotros así. Y a veces necesitamos tribulación para poder experimentar a Dios, para conocerlo, para relacionarnos más con Él. Las palabras para consuelo allí, en ese pasaje, 2 de Corintios capítulo 1, esas palabras de consuelo, consolar, abarcan dos ideas principales. O sea, abarcan la idea de ayudar y de animar. Eso es lo que significan allí. Ayudar y animar cuando hay una aflicción, el cual nos consuela. Por otro lado, algo importante para ver allí es que el verbo en presente, nos consuela, eso también es muy diciente, porque lo que muestra es que Dios está presto a confortar de manera continua. Continuamente nos consuela, no dice nos consoló, nos consolará, nos consuela, o sea, es una acción continua en el presente. No es algo que hace hoy sí, mañana no. Pero hay algo también mucho más importante allí. Dice que nos consuela en algunas de nuestras tribulaciones. Perdón. Todas nuestras tribulaciones. Eso es importante. Poder ver eso, poder captar eso. Todas nuestras tribulaciones. No es en algunos casos, sino que es en todas. Cualquiera que sea. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Yo quiero que miremos algunos ejemplos en los cuales hay consuelo de Dios. En el Antiguo Testamento vamos a iniciar a ver qué sucedió y cómo Dios respondió. Vamos a mirar esos ejemplos ahí en diferentes escenarios. Y los ejemplos considero que son importantes porque nos sirven a nosotros para entender cómo es que nosotros podemos
obtener el consuelo de Dios también para nosotros. Vamos a mirar ese, por ejemplo, Salmos 86, 17. Dice el salmista: haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Consuelo en la persecución. Ese es como Dios se está manifestando. Alguien, el salmista, estaba experimentando persecución y Dios le consoló. Consuelo en la persecución. Siguiente, por favor. Salmo 94, 18 y 19. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Tus consolaciones alegraban mi alma. Consuelo cuando hay pensamientos de tristeza y dolor y hay un cambio. Hay un cambio de actitud. Alegraban mi alma. Ese es el Dios, el mismo Dios, el del pueblo de Israel, el Dios del salmista, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Siguiente. Isaías capítulo 12, versículo 1. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Consuelo cuando hay arrepentimiento y perdón de parte de Dios. Otro escenario de consuelo de Dios. El hombre experimenta una tribulación y Dios responde con consuelo. Es el mismo Dios. Siguiente. Isaías capítulo 51, versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Consuelo en soledad. Y hay un cambio también. Hay cambio. Gozo, alabanza y canto. Siguiente. Isaías 51, 12. Yo soy vuestro consolador. O sea, miren cómo se identifica Dios a nosotros. Yo soy vuestro consolador. O sea, cómo Dios se ofrece a nosotros. Está ofreciendo a nosotros en ese sentido. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Y del Hijo del Hombre que es como él. Consuelo en el temor. Siguiente. Isaías 61, 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Consolar a los enlutados. Consuelo, enlutado, viene de luto. Consuelo en la muerte por la vida eterna mediante la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Nos da consuelo en el luto, en la muerte, esperanza. Y por último, del Antiguo Testamento, Isaías 66, 13. Como aquel a quien consuela su madre. ¿Cuántas madres hay aquí? Así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. De esa misma manera Dios quiere consolar. Como una madre consuela a su hijo con ternura y con cariño. Ese es el Dios que se está revelando ahí en la palabra. Vamos ahora a
mirar otros pasajes ya en el Nuevo Testamento. De esa cita se desprende de que Dios no solamente consuela individualmente, sino que Dios también consuela a toda una comunidad. Ah, correcto. Sí, muy bien. Y eso es lo que vamos a mirar en el otro principio. También ahí en el mismo pasaje que vimos. Gracias, Roberto. Mateo, siguiente, Mateo 5, 4. Ese es el sermón del monte. Ahí está el Señor Jesús hablando, diciendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea, las lágrimas no son en vano. No son en vano. Recibiremos consolación de parte de Dios. Ahí habla de consolar a los que lloran o sufren. Se refiere a los que lloran, son discípulos. Está hablando de los discípulos de Jesús. Bienaventurados los que lloran. Siguiente. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, es un mensaje muy importante allí, lo que está dando. Lo que dice es que por las cosas que se escribieron en la Escritura, y entre otras cosas que también se escribieron, pero se escribieron con el propósito de ofrecernos consuelo y esperanza en la tribulación. Eso es lo que dice. Las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto lo que quiere decir es que si nosotros no tenemos el manejo y el contacto con la Escritura, va a ser un poco difícil creer por fe quién es Dios y el consuelo que puede dar Dios. Porque para eso se escribió la Escritura, para consuelo y para esperanza. Pero si no conocemos, la fe es por el oír la palabra de Dios. Siguiente. Segunda de Tesalonicenses 2, 16 y 17. Y el mismo Señor Jesucristo nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Pero aquí se va mucho más allá. Consolación eterna. Y buena esperanza por gracia. Conforte, es una palabra parecida a consolar. Conforte vuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y obra. Aquí vemos una doble intención del consuelo. En primer lugar, una consolación en el pasado, en el sentido que dice que nos dio consolación eterna. En el momento en que respondimos al Señor en fe y arrepentimiento y en confianza en Él, ya tenemos el consuelo de la vida eterna. Y en segundo lugar, una consolación que es continua. Recordemos que la consolación allí lo que significa, o lo que quiere comunicar, es ánimo y ayuda. Ánimo y ayuda. Entonces allí la consolación en el presente para animarnos a hacer la voluntad de Dios, confirmarnos, afirmarnos en la fe, en lo que hemos creído, en la gracia. Para eso también necesitamos ser consolados. También necesitamos ser consolados, para ser afirmados y para ser fortalecidos en la fe. Y es lo que vemos en todos esos pasajes es el sentido del consuelo que Dios da a sus hijos. Nosotros somos sus hijos por medio del Señor Jesucristo. Y la palabra que se emplea, la palabra consuelo, en el sentido más básico,
es como ponerse al lado de una persona para animarlo cuando está en una prueba severa. Ese es el sentido de la palabra. Me pongo a tu lado y te doy una palmadita y te digo palabras de ánimo para experimentar que alguien está a tu lado. Eso es lo que Dios quiere mostrarnos. Y lo que pude observar también allí es que en el griego la palabra, con sus variaciones, es la misma que se usa refiriéndose a la obra del Espíritu Santo y a la obra del Hijo en diferentes partes de la Escritura. Y lo que nos quiere decir eso es que la consolación es una obra de los tres. Es una obra del Padre, es una obra del Hijo y es una obra también del Espíritu Santo. Ya lo dijimos aquí en 1 Corintios capítulo 1, el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Esa es la obra del Padre, el que constantemente nos consuela. Y el Espíritu Santo, que es el consolador, quien nos fortalece y quien nos guía. Vamos a mirar el consuelo de Dios en Juan 14, 16 al 18 y 26. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Siguiente. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está el concepto de Consolador y la obra de consuelo del Espíritu Santo. Pero hay algo muy importante ahí, en el versículo 18, no os dejaré huérfanos. Entonces la idea ahí es no dejar huérfanos, sino que alguien va a suplir ese vínculo emocional y espiritual que necesitamos. En cuanto al Hijo, el Señor Jesucristo, Él es nuestro abogado con el Padre y es nuestro ayudador en la tentación. Es quien nos motiva a no pecar, nos ayuda en la tentación, nos ayuda en la prueba. Iremos a ver la siguiente. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Ahí vemos la intermediación de nuestro abogado para con el Padre, el Señor Jesucristo, mediando ante el Padre. Tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hay un par ahí en la frase que nos indica el propósito. Dios obra por algo, Dios no obra porque sí. Dios tiene propósito en todo lo que hace. Hay propósito en Dios. Y el propósito o la enseñanza que veo aquí es que, por un lado, tenemos consuelo de parte de Dios para el que experimenta tribulación, la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Pero no se queda allí solamente, sino que al mismo tiempo ese consuelo que yo recibo de parte de Dios debe ser una oportunidad para aprender de cómo Dios me consoló para poder dar consuelo a otros cuando lo necesiten. Eso es un proceso sistemático. O sea, recibo de Dios, y lo que recibo de Dios
en la misma medida lo doy a otros. Ese es el principio bíblico. Recibo por gracia, y lo que recibo por gracia debo darlo de la misma manera, por gracia, sin nada a cambio, sin interés, porque Dios no me ha dado nada, no me he comprado nada de Dios. Dios me lo dio por gracia, la salvación por gracia. Y tenemos que predicar el evangelio de la gracia, de la misma manera que nosotros fuimos salvados. Yo no merecía salvarme. Y no le puedo exigir a otra persona que se salve por sus obras. No le puedo enseñar a otra persona que se salve por las obras, por su propia justicia. Tengo que enseñar que se puede salvar por la obra perfecta y maravillosa del Señor Jesucristo en la cruz. Si recibo una bendición de Dios, también de la misma manera debo bendecir a otros. Y lo otro que vemos ahí, y que no podemos dejar escapar, es que el proceso de compartir tribulaciones, aflicciones con otros, y de recibir consolación de parte de otros, eso se da solamente en el contexto de relacionarnos unos con otros. No se puede dar de otra manera. En el contexto de las relaciones. Vamos a mirar lo que dice el versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Tanto lo uno como lo otro es para consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces miren ahí, no se habla nada en singular, todo es plural. Es la idea de colectividad, la idea de grupo. Eso es algo que eso no es algo que se vive aisladamente. No es algo que se vive aisladamente. Es algo que se vive en el contexto de relacionarse con otros. Somos atribulados, dice el versículo, somos atribulados o consolados, es para vuestra. Somos vuestra. Más de uno, varios, muchos. Y lo que nos comunica aquí es que el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, es el lugar donde Dios administra el consuelo. Es en la iglesia. Administra el consuelo de manera especial. De manera especial Dios administra el consuelo. Iniciando con su obra, con el Espíritu Santo, que es de donde proviene, ya lo vimos, proviene de Dios. Pero también Dios utiliza personas para poder proveer lo que nosotros necesitamos en algún momento. Ahí son personas que están juntas, personas que experimentan juntas situaciones de aflicción, de tribulación, y que esas mismas personas se juntan los unos y los otros para dejar ver la obra de Dios en sus vidas. Y permitir que otros consuelen, que otros me consuelen a mí y que yo pueda consolar a otros. El versículo 17 podemos ver un poco mejor a lo que me refiero. El versículo 7 también. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la
consolación. Es lo que dice el versículo 7. Son compañeros en las aflicciones y en la tribulación. Hay algo muy valioso allí para reconocer. La palabra compañero lo que indica es que están experimentando compañerismo, están padeciendo situaciones difíciles que pueden ser comunes en su vida. Puede estar experimentando persecución por ser cristianos en su casa, en su trabajo. Pueden estar experimentando crisis matrimoniales, crisis de relaciones con los hijos. Pueden estar experimentando crisis económicas. Pueden estar experimentando enfermedad de la misma persona o de un familiar, que a veces es mucho más dura que estar experimentando enfermedad uno mismo. Pero estaban compartiendo todo eso. Estaban esperando tribulación, estaban compartiendo, experimentando sus tribulaciones juntos. Pero al mismo tiempo, la oportunidad también para estar preparados y encontrar el consuelo de Dios por medio de ese compañerismo. Dios obrando en el cuerpo, administrando el consuelo en el cuerpo. Vamos a mirar algunos ejemplos de consolación ahí dentro del cuerpo. Segunda de Corintios, sigamos, por favor, 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Estaba hablando ahí a los miembros creyentes de esa iglesia. Perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Eso es un mandato. Consolarnos, consolados. Tener, perfeccionados, consolados. Eso es un mandato, consolarse los unos a los otros. Siguiente. 1 Tesalonicenses 2:11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Como el Padre a sus hijos. El consuelo como una relación afectiva de padre a hijo. Siguiente. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado, en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Ahí vemos un ejemplo de cómo Tito, discípulo de Pablo, al cual se le escribió una de las cartas pastorales, Tito fue consolado y al mismo tiempo también consoló a otros. Pero vemos que hay una relación de afecto y de amor de ellos con Pablo y entre ellos también. Y en ese proceso de experimentar tribulación y luego consuelo, allí se fortalecen las relaciones. Nosotros como iglesia proveemos el espacio para experimentar consuelo en medio de la tribulación. Tenemos un espacio que hemos provisto para eso, que son los grupos familiares. Es uno de los espacios más importantes en el que podemos compartir cargas, en el que nos animamos y preguntamos: ¿puedes expresar alguna carga, una necesidad en tu vida que te podamos ministrar, edificar, o que tú puedas consolar a otro? Ser consolado con un consejo,
con un consejo bíblico. Una palabra de ánimo, eso consuela. Una oración, eso consuela. ¿Qué de nosotros en cuanto a cómo experimentamos la tribulación? La tribulación es necesaria en el creyente para experimentar a Dios, el consuelo de Dios, la fortaleza de Dios. Dios está interesado en consolarnos y en atendernos, atender nuestras necesidades, nuestros padecimientos, pero también necesitamos tener relaciones establecidas para tener consuelo cuando lo necesitemos. Pues si no tenemos relaciones establecidas, no vamos a poder tener el consuelo que necesitamos. Entonces, yo puedo decir, yo soy consolado por Dios y no necesito más. Eso no es lo que dice la palabra, eso es incompleto. Está incompleto. Necesitas de Dios y necesitamos de los demás. Yo necesito de Dios y necesito de ustedes. Necesito ser consolado por ustedes. Necesito una palabra de ánimo de ustedes. Necesitamos ser consolados. Necesitamos ser ayudados los unos por los otros. Eso es lo que veo acá. ¿Cuál es tu tribulación en este momento? ¿Qué te atribula? ¿Qué te aflige? Es una pregunta para pensar en este momento. Cerrar nuestros ojos y pensar por un momento en qué estás afligido, en qué estás angustiado en tu corazón. Podemos cerrar nuestros ojos y llegar delante de ese Dios que se nos revela en su palabra, ese Dios que está cercano, ese Dios que quiere atender nuestra necesidad, que quiere relacionarse con nosotros, que quiere está presto a mostrar su consuelo. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Lo que hemos visto aquí es que Dios quiere obrar en todo en nuestra vida. No hay nada que esté fuera de su control. Nada. Reconocemos eso. Dios quiere darte el consuelo que necesitas realmente. Está presto a dar ánimo, ayuda y descanso. Pero tenemos que buscarle verdaderamente cómo es que puedo encontrar el consuelo de Dios. A través de su palabra, busca cómo es que Dios puede consolar y afírmate en las verdades de cómo es que Dios te puede consolar. Estrecha relaciones con personas para que veas el experimentar el consuelo de Dios. Dios dice
en 2 de Corintios 4:8, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Vamos a expresarle a nuestro Dios que Él es lo que necesitamos. Él es lo que deseamos. Él es más bello que cualquier cosa. Su palabra, su poder, la manera como obra. Nada en este mundo se puede comparar con lo que Él nos puede dar. deseamos y necesitamos. Hoy, en esta mañana, Señor, venimos a poner delante de tu presencia cada tribulación aquí expresada, Señor. Cada corazón afligido y, Señor, tú sabrás cada situación en particular. Lo que se está experimentando, que no debe ser nada fácil, Señor, porque ninguna aflicción es fácil. Pero en esta mañana reconocemos lo que tú eres y la manera como tú, Señor, te has
mostrado como ese Dios que eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Oramos por cada tribulación, Señor. Y en particular queremos orar en esta mañana por la tribulación de la familia Cueto. Llegamos delante de tu presencia, Señor, para que tú te muestres como ese Dios de consuelo. Sé, Señor, su pronto auxilio en esta tribulación de perder a su madre. Te pedimos, Padre, para que lo que hemos visto en la Escritura también pueda ser una realidad para ellos. Que tú puedas reconfortar, Señor, su corazón. Que tú puedas consolarles en medio del dolor, del llanto, del sufrimiento, del recuerdo. Señor, ponemos esta familia especialmente en tus manos, Señor, en esta mañana. Obra, Señor. Sé tú, Señor, su refugio, su torre fuerte, su roca, su pronto auxilio, Padre. Guarda su corazón, Señor, de toda queja contra ti, Señor. Ayúdales a enfocarse en el consuelo de la vida eterna. Ayúdales a enfocarse en la obra del Señor Jesucristo en la cruz y de lo que tú puedes seguir haciendo en sus vidas, aún en esta situación, en esta circunstancia de ver partir a un ser querido. Te damos las gracias por ellos, Señor, por Martín, por Chachi, por sus hijos. Guárdales, Señor, consuélales poderosamente, como solamente tú le sabes hacer. Y ayúdanos y enséñanos y danos a nosotros también el hecho de consolarles de la misma manera en la cual nosotros hemos sido consolados. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por lo que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.